Hola, Dios les bendice. Vamos a continuar con nuestras pláticas. Fíjate, en este tiempo muchas personas hemos tenido muchas dudas sobre la situación con Dios. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando realmente le hemos creído y cuándo es cuando no? Fíjate, muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios, no confiamos en Dios. En esta situación se han venido diferentes casos, he estado viendo, de Moisés, de Noé, ¿sí? De Abraham que le creyó a Dios y de tantos y tantos otros que han estado cerca de Dios. Fíjate, hubo personas que experimentaron vituperios, que experimentaron azotes. Te voy a leer algo de lo que yo tengo aquí escrito. Dice, hay personas que experimentaron vituperios, azotes y más de todo esto. Hubieron personas que estuvieron en prisiones y otros fueron apedreados, otros más aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de la espada, y anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Eran personas pobres, estaban angustiados, eran maltratados, ¿sí? De los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el mundo no era digno de estas personas porque ellos estaban viendo más allá de lo que el mundo les decía, más allá de lo que el mundo les mostraba. Fíjate cómo Dios es tan hermoso que todas estas personas le creyeron a Dios y no les importó pasar por todo lo que pasaron. Ahora mi pregunta es aquí, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú serías capaz de pasar por todo esto? ¿O simple y sencillamente te enojarías porque te tratan mal? ¿Sí? ¿Te enojarías porque te maltratan? ¿O por el hecho de que pues se burlan de ti, hay vituperios, ¿no? Te dicen de cosas. ¿Cuántos de nosotros cuando nos hemos encontrado con personas en la iglesia, de nuestros propios hermanos, que se enojan o que nos critican o que nos dicen, o personas que no entienden, personas que andan en el mundo que no entienden realmente lo que es creerle a Dios? ¿Cuántos no se han burlado de ti diciéndote, mira el aleluyo? O mira, ya se volvió hermanito. O cosa y media que te dicen. O cuántos más te empiezan a criticar. Empiezan a alzar mentiras contra ti. Empiezan a cuestionar realmente si estás bien o estás mal. ¿Cuántas personas no han pasado con esto? ¿Sí? A mí me ha tocado varias veces que me han dicho, que se han burlado también. Y aún así, ¿sí? En el momento me da muchísimo coraje, porque me daba mucho coraje una vez que se burlaron de mí, que estuvieron riéndose, que me estuvieron criticando, ¿sí? A mí y a mi hija, que nos estuvieron criticando en un grupo de amor y servicio, en un grupo donde no entendían que las cosas espirituales se mueven en forma diferente. ¿Cuántas veces cuando yo les decía es que yo hablo con Dios? Se burlaban, no me creían, me decían que estaba loca o algunos que todavía andaban en el mundo no entendían cómo era esa relación, cómo es posible que tú le hables a Dios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos fijos en el qué dirán, en el cómo nos tratan, en el qué están haciendo en contra de nosotros, nada tendrás correcto. Simple y sencillamente vas a tener siempre problemas, vas a resultar herido, vas a resultar muy lastimado.
Pero si tú dejas todo esto a un lado y realmente te centras en Dios, si realmente te pones a pensar en Dios, todo esto es muy diferente, ¿sí? Todo esto es una cosa muy, muy diferente. Yo te invito a que vayas pensando y vayas viendo realmente que tú qué tanto le crees, ¿sí? ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto crees en Dios? Muchos de nosotros nos enojamos, discutimos, decimos, tornamos, pero realmente lo único que conseguimos es tener nuestras dudas, ¿sí? Más y más vamos perdiendo nuestra esperanza, nuestra fe, ¿sí? Y más entra en nosotros esa idea de que nosotros no merecemos todo eso, que nosotros somos hijos de Dios y no tenemos que pasar por todo eso, ¿sí? Buenamente, con esta prueba del COVID, ¿sí? Estamos enojados, tenemos miedo, no sabemos qué hacer por, por esta pandemia. Pero mi pregunta es, ¿realmente le crees a Dios? ¿Realmente crees que Dios puede obrar? ¿Que Dios puede hacer algo en tu vida? Fíjate cuántas personas no fueron lastimadas, no fueron, no fueron lastimadas, no fueron muertas también. Y ellos al contrario, ellos no veían este mundo físico como algo en el cual aferrarse, sino ellos veían a Dios, veían el cumplimiento de la promesa que decía que iban a estar en un lugar, en un paraíso, donde no iba a haber enfermedad, donde no iba a haber maldad, donde no iba a haber tristeza, donde todo iba a estar mejor. Y ellos le creyeron a Dios tremendamente, ¿sí? Y nosotros ahorita tenemos nuestro miedo, tenemos dudas, que estamos pensando y estamos nada más meditando, porque el estar pensando y pensando y pensando en problemas es estar meditando. Traemos todo ese miedo en la cabeza, traemos esa zozobra, pero si tú te centras en Dios y empiezas a vivir solo por el día de hoy, y empiezas a ver qué es lo que tienes que hacer por el día de hoy para que tu corazón esté limpio ante Dios, para que tu corazón esté tranquilo, esté sereno, esté a gusto. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que ese corazón pueda sentirse bien ante la presencia de Dios? ¿Qué hay de mal en ti todavía? Tristeza, dolor, enojo, resentimiento, falta de perdón. ¿Qué es lo que todavía tienes tú el problema en tu corazón? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas si acaso Dios hará algo el día de hoy por ti? ¿Tienes dudas de que si acaso Dios hará algo hoy por aquellos a quien amas? Ten por seguro que Dios va a estar haciendo muchas y muchas cosas a favor tanto de la persona que amas como de las personas que necesitan entender que Dios es poderoso, Dios es un Dios de promesas, que Él nunca, nunca dejará de cumplir una promesa. Yo te invito a que vayas pensando y vayas meditando todo esto. Que no te quedes nada más a la mitad, sino que sigas hacia adelante, que sigas viendo lo que Dios quiere mostrarte. Muchos de nosotros luego sufrimos y no sabemos cómo hacer las cosas. Pensamos, ¿qué voy a hacer el día de hoy? No tengo dinero, me siento mal, te centras tanto en tu dolor, en tus dudas, en tus tristezas,
en todo lo que a ti te está pasando, que realmente no prestas atención a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te está diciendo, a las promesas que Dios ha dado. No les prestas atención, ¿por qué? Porque simple y sencillamente no le crees a Dios. ¿Te imaginas dónde están aquellos que le han creído a Dios? Cerca ya de Dios, ¿sí? Aquellos que le han creído a Dios no les ha importado morir por Él. Aquellos que le han creído a Dios no les ha importado que se burlaran de Él. Aquellos que le creen a Dios no les ha importado que duden de ellos, ¿sí? A ellos no les ha importado. Ellos están centrados en Dios. Yo le preguntaba una vez a Dios cómo era posible que Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo estuviera al tanto. Y fíjate cómo Dios es tan maravilloso que me contestaba. Que si yo me que Jesucristo hubiera perdonado tanto. ¿Cómo era posible que Jesucristo hubiera aceptado la muerte de cruz? Y fíjate, Dios me mostraba y me decía que mientras que yo me centrara en Él, que no viera ni a la derecha ni a la izquierda, sino simplemente directo a Él, grandes cosas se podrían hacer. ¿Sí? También veía yo una película donde también Jesucristo le decía, la persona que estaba como Jesucristo le decía a la otra persona, ven, baja de tu barca y camina sobre el agua, así como pasó con Pedro. Y esta persona le daba miedo, le daba mucho miedo. No veas hacia ningún lado, veme a mí, céntrate en mí, camina hacia mí. Y eso fue lo que hizo, caminó viendo a Jesucristo, caminó sobre las aguas, no le importó, no pensó en que se iba a hundir, sino estaban sus ojos puestos en Jesucristo. ¿En dónde están puestos tus ojos el día de hoy? ¿En quién están puestos tus ojos el día de hoy? ¿Sí? ¿En Jesús? ¿O en quién están puestos? Yo te invito a que vayas viendo todo esto y vayas pensando y vayas centrándote bien en quién tienes tus ojos puestos. ¿En qué promesa de Dios tienes tus ojos puestos? ¿En qué situación tienes tú los ojos puestos en Cristo? En enfermedad has puesto los ojos en Cristo. ¿Le crees realmente a Cristo? Yo te invito a que vayas viendo todo esto, vayas analizando, vayas viendo en tu corazón, ¿sí? ¿Cuántas veces has andado errado, ahora sí, así caminando y caminando y caminando por desiertos? ¿Cuántas veces has pensado y has dicho, ¿sí? No sé qué hacer, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no me cree, que yo estoy sufriendo muchísimo, pero Dios no me contesta. Y llegas y tiendes a decir, es que Jesucristo no existe. Es que esto no es cierto. Y te empiezas a retirar de Dios. Es que Dios está enojado conmigo. ¿Cuáles palabras le has dicho tú a Dios? ¿Qué le has dicho tú a Dios de este tiempo, de esta situación? Yo te invito a que vayas viendo tú. ¿Qué crees que realmente está pasando con todo esto? ¿Le crees a Dios? ¿Qué ha pasado con aquellos que le han creído a Dios? ¿Crees tú que no están gozando
o gozarán de ese tiempo, de esa tranquilidad, de ese paraíso que Dios hizo para nosotros. Fíjate, nosotros estamos tan centrados en el mundo que se nos está pasando, se nos está yendo y no le creemos a Dios. Creemos que Dios no existe. O queremos sentir que Dios no está con nosotros. ¿Qué harías tú realmente si Dios hablara contigo y escucharas la voz de Dios? ¿Le obedecerías? Si Dios te hablara como tú quieres, como tú piensas, como tú crees, ¿le obedecerías a Dios si Dios te dijera tal cual las cosas? ¿Harías caso de Dios? ¿Le creerías a Dios? Fíjate, ahí tenemos al evangelista Esteban. A Esteban lo apedrearon. Y Esteban, Dios te bendice, Carlos. Y Esteban le dijo, ¿sí? Estoy viendo a Dios, a Jesucristo sentado a la derecha del Padre en su gloria, ¿sí? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que eso fue? Qué precioso sería que nosotros nos centráramos directamente en Jesús, directamente en Dios, con el poder del Espíritu Santo, y no viéramos lo que está pasando a nuestro alrededor, ni a la derecha ni a la izquierda, sino de frente hacia Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué haríamos? Fijo nuestra mente en Dios. ¿Hacia dónde caminaríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Realmente qué estaríamos haciendo? ¿Sí? Yo te invito a que tú te pongas a meditar, ¿sí? En esto. ¿Qué harías tú? ¿Qué idea tienes tú de lo que necesitas para llegar a ese paraíso? ¿Qué idea tienes tú de lo que necesitas hacer para ver a Dios? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu imagen de Dios también? ¿Por qué? Porque muchos tenemos una imagen distorsionada de la santidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Tenemos esa imagen distorsionada, ¿por qué? Porque simple y sencillamente lo único que hemos hecho es dedicarnos al mundo, a vivir este tiempo, a vivir esta etapa. Sí, eso es lo único que nos hemos dedicado a hacer. No le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué necesito entregarte? Vemos que tenemos mucho dolor, mucha tristeza, mucho miedo. ¿Sí? Vemos que no sabemos cuando se nos presenta un problema fuerte a quién acudir. Fíjate, nosotros debemos de hacer todo lo necesario para cumplir, ¿sí? Para cumplir con lo que hemos oído, para cumplir con lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, para no extraviarnos, para no recibir ese castigo que en sí, más que castigo, es condena. Porque si tú pierdes el camino, te extravías del camino de Dios, automáticamente te estás condenando.
necesitas parar un momento y regresar a Dios y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer de mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Sí? Y tienes que hablar con Dios y decirle realmente lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres hacer. No mantener ese miedo, no seguir escuchando lo que el mundo te está diciendo, no seguir preocupándote en lugar de decir, Señor, por el día de hoy, ¿cómo voy a tener limpio mi corazón? Has leído la palabra de Dios y en la palabra de Dios dice que Jesucristo regresará por esa iglesia sin mancha, sin arruga, por esa esposa, por esa novia pura, santa. ¿Sí? Tú me vas a decir, ay, Maru, es que está bien crítico para mantenerse así. O, ay, Maru, es que yo no soy la iglesia. La iglesia son aquellos donde se congregan. No, la iglesia eres tú, porque el templo del Espíritu Santo eres tú. Esa novia por la cual va a venir Jesucristo es por su iglesia, es por ti, por tu corazón, ¿sí? Tú me vas a salir con alguna de, bueno, nada más, como está hablando de novia, pues son las mujeres. No, Dios no ve situación sexual. Dios lo que ve es cómo está tu corazón hacia Él, cómo está tu espíritu hacia Él. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Estás realmente queriendo agradar a Dios, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios te mandó? ¿O realmente no lo estás haciendo? ¿Estás queriendo vivir como te ha presentado el mundo la situación? Lujos, coches, entre más dinero tengas, mejor persona eres, etcétera, etcétera. Todo lo que el mundo te ha estado dando. ¿Tú crees que realmente Dios a nosotros, como hijos suyos, siendo seres espirituales, nos va a aferrar al mundo? ¿Tú crees que a Dios le interesa que sigamos el camino del mundo? ¿Tú crees que a Dios le interesa que nos compliquemos la existencia por cosas del mundo? Hoy te puedo preguntar, ¿ya perdonaste? ¿Realmente has perdonado? ¿Cuánta gente realmente amas? Y sobre todo, ¿a cuánta gente le has dado la palabra de Dios? ¿A cuánta gente le has dado testimonio de lo que Dios está haciendo en tu corazón, en tu vida, en tu familia? ¿Cuántas cosas necesitas cambiar el día de hoy? ¿Por cuál empezaste? Ya tomaste, lo más importante, ya tomaste la decisión de cambiar. Ya tomaste la decisión de seguir hacia adelante. Yo te invito que vayas pensando todo esto, que veas realmente todo esto. Y si ya tomaste esa decisión, sigue adelante. Si no has tomado la decisión, yo te invitaría a que te hagas un alto y le pidas a Jesucristo que te ayude,
que te ayude a tomar la decisión de seguir su camino. Acéptalo como tu Señor y Salvador y sigue hacia adelante. Dios va a hacer todo lo demás. Si tú dices, oye Maru, ya hice la oración de fe, pero siento como que no dejé entrar a Jesucristo en mi corazón, vuélvela, ponte de rodillas tú ante Dios y empieza a platicar con Él y pídele que sea Él el que se siga manifestando en tu vida. Yo te invito a que hagas esto y vas a ver cómo tu vida va a cambiar tremendamente. ¿Qué harías tú realmente si las cosas no fueran cambiando como tú quieres? ¿Qué harías tú si realmente quisieras vivir, pero no te permiten seguir hacia adelante? ¿Qué harías tú? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu situación? A lo mejor te estoy complicando mucho la vida y tú dices, bueno, Maru, es que yo quiero nada más vivir tranquilamente, sin que nadie me fastidie. Mira, yo voy a hacer, con tal de que me porte bien, yo voy a hacer mis cosas, no necesito de Dios porque estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? Yo no soy como aquellos que, pues, sufrieron por Dios. Yo no soy como aquellos que andan en los desiertos. Yo no soy como aquellos que tanto habla la palabra. No, yo no. No me complico la vida, yo me porto bien, yo hago bien mis cosas. Hasta ahí. ¿Sí? Si supieras que eso no te va a dar la vida eterna. Tú estás pasándote en el mundo por pasar. Pero si no tienes a Dios, si no tienes a Jesús en tu vida, eso no te va a dar la vida eterna. No te va a ayudar a tener esa vida eterna. Lo que haces tú en tus fuerzas, de nada te sirve. Necesitas hacer las cosas como Dios te está invitando a hacerlas. Yo te invito mucho a que conozcas a Dios y veas realmente, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Eres de aquellos que no les ha importado dejar su vida por seguir a Dios? Piénsalo bien. ¿Y qué te parece si el día de hoy, del día de mañana, nos conectamos para platicar otro rato más? Y me das tus puntos de vista. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Cómo ves tú? ¿Estás con aquellos que le creyeron a Dios? ¿O aún no le crees a Dios? Te dejo con esta reflexión. Que Dios te guarde y te bendiga. El día de mañana nos volvemos a conectar. Bendiciones.